Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección Libros en Movimiento, en el cual hablamos acerca de libros que vamos leyendo constantemente cada semana. Habíamos tenido, habíamos, como podríamos decir, estacionado, habíamos puesto en reposo las lecturas por uno, por esto de la vacación, y también porque me había enfermado, que les contaba en el en vivo anterior. Pero ahora ya estamos nuevamente en la sección Libros en Movimiento, que este día vamos a estar finalizando el libro Alicia en el País de las Maravillas. Ya hemos hecho un recorrido acerca del cuento en el cual hemos estado analizando, hemos estado viendo el tipo de personaje, la personalidad que tiene Alicia y los personajes que están de la historia. Antes de comenzar, podemos decir que nos pueden hacer sus comentarios a través de la caja de comentarios acá en el canal de YouTube, o también lo pueden hacer a través de las diversas plataformas con las que contamos, que es Facebook, Twitter, Instagram, y también tenemos la plataforma de Telegram y WhatsApp al número 73 73 51 85 86, correcto, 73 51 85 86. Ahí ustedes pueden mandarme mensajitos, o también me pueden llamar, o también pueden agregarse al grupo de Telegram, en el cual ustedes también me pueden contactar, me pueden pedir consejos, me pueden pedir, no sé, digamos, si tienen alguna inquietud acerca de elementos de literatura, lenguaje o cosas así que ustedes quisieran saber y que yo les pueda ayudar. Ahí nos pueden contactar a través de las plataformas, las redes sociales, y también WhatsApp y Telegram, y también acá por YouTube, donde ustedes pueden dejar sus comentarios y nosotros les vamos a estar dando respuesta a las preguntas o a lo que ustedes dejen acá en el comentario. Pues para comenzar, ya vamos a hacer como vamos a recapitular lo que hemos estado leyendo. Estamos leyendo Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, que la editorial es Edimon Libros de pasta dura, en el cual tiene una ilustración y tiene otros cuentos también de Lewis Carroll, pero nosotros nos hemos enfocado más que todo a Alicia en el País de las Maravillas. Ya habíamos conocido un poco de Alicia, habíamos conocido un poco de todo el recorrido que ha tenido Alicia en el mundo de las maravillas, en el cual también ya habíamos conocido a los personajes principales, que digamos es Alicia, es la reina, también está la oruga, y de ahí, ¿qué más? Hay muchas aventuras que están dentro de la historia que tienen semejanzas con la película, y hay otras historias que no tienen semejanzas con la película, que hemos estado analizando. Pero si tú quieres conocer más acerca de lo que nosotros hemos estado hablando en Alicia en el País de las Maravillas, pueden irse a la sección de Libros en Movimiento, en el cual ustedes pueden buscar los videos y pueden ver desde el video 1 hasta este último video, en el cual finalizamos en sí el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Si ustedes no conocen a Nicolás, bueno, o son de primera vez que están en el en vivo, les presento a Nicolás, la mascota que siempre nos acompaña cuando nosotros leemos el libro, que siempre está aquí presente, que está presente con nosotros. Así que el día de ahora vamos a finalizar Alicia en el País de las Maravillas. Espero que, cumplamos todo lo propuesto en sí, este libro, y también que ustedes dejen comentarios de cuál sería el otro cuento o historia que nosotros podríamos seguir, o que ustedes estén interesados en conocer acerca del libro, novela, crónica, etcétera, todo lo que ustedes quieran leer y que al mismo tiempo
podamos analizar y podamos profundizar de los temas que ustedes tengan. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la cuadrilla de langostas. Recordemos que en el video pasado estuvimos hablando acerca de la historia de la falsa tortuga. ¿Se recuerdan? Que supuestamente a mí lo que me impactaba de esa historia de la falsa tortuga es que decía de que las tortugas tenían como una... era así como un ritual donde se tiraban al mar y que luego salían, salían tortugas y que al mismo tiempo no eran tortugas, sino que eran delfines y así. Entonces, eso era la historia de la falsa tortuga. Pero nos habíamos quedado en la cuadrilla de la langosta, que íbamos a continuar, pero por esto de las vacaciones y la enfermedad que tuve, entonces dejamos en pausa este libro, pero ahora vamos a culminar. La falsa tortuga, dice, suspiró profundamente, porque recordemos que venimos del personaje de la falsa tortuga, donde Alicia conoce a la falsa tortuga. Entonces inicia así: la falsa tortuga suspiró profundamente y se pasó el dorso de una aleta por los ojos, miró a Alicia, tratando de hablar, pero durante un par de minutos los sollozos quebraron su voz, igual que si se hubiese atragantado con un hueso. Dijo el grifo y se puso a sacudirla y darle golpes en la espalda. Por fin, la falsa tortuga recuperó la voz y con las lágrimas corriéndole por la mejilla siguió diciendo: puede que tú no hayas vivido mucho tiempo bajo el mar. Nunca he vivido allí, dijo Alicia, y quizás a ti nunca te han presentado a una langosta. Alicia empezó a decir: una vez probé, pero rápidamente se detuvo y dijo: no, nunca. Así que no tienes ni idea de lo delicioso que es la danza con una cuadrilla de langostas. Luego dijo Alicia: ¿qué clase de baile es ese? Bueno, comenzó el grifo. Primero formarás una línea a la orilla, 2 líneas, exclamó la falsa tortuga, focas, tortugas. Entonces, cuando hayas limpiado el camino de medusas, lo que normalmente se requiere es su tiempo, interrumpió el grifo. Avanzas 2 veces cada una con la langosta del compañero, dijo el grifo. Por supuesto, dijo la falsa tortuga, avanzas 2 veces. Empiezas con los compañeros, cambias de langosta y te tiras en el mismo orden continuo. Luego siguió diciendo la falsa tortuga: tiras las langostas. Gritó el grifo dando un salto. Tan mar adentro como puedas, nada tras ellas, exclamó el grifo. Das un salto mortal en el mar, gritó la falsa tortuga haciendo salvajes cabriolas. Cambias de langosta otra vez, chilló el grifo. Vuelves de nuevo y a la tierra, y esta es toda la primera figura, dijo la falsa tortuga bajando repentinamente la voz. Y ambas criaturas que habían estado saltando como locas se volvieron a sentar cabizbajas y silenciosas mirando a Alicia. Debe ser un baile muy bonito, dijo tímidamente. ¿Te gustaría verlo un poco?, preguntó la falsa tortuga. Claro que me gustaría, dijo Alicia. Intentemos la primera figura, dijo la falsa tortuga. El grifo se puede hacer sin langosta. Ya sabes, ¿quién va a cantar? Oh, canta tú, dijo el grifo. A mí se me ha olvidado la letra. Así que se pusieron a bailar solemnemente alrededor de Alicia, pisándole los pies de cuando en cuando si pisaban demasiado cerca y moviendo las patas delanteras como para marcar el compás, mientras la falsa tortuga cantaba esta canción triste lentamente. Podrías ir un poco más deprisa, dijo una pescadilla a un caracol. No persigue una marsopa y me está pisando la cola. Mira qué ansiosa la langosta y la tortuga avanzan. Están esperando que la pedregosa playa. ¿Quieres venir y unirte a la danza? ¿Vendrás o no? ¿Vendrás o no? ¿Vendrás a unirte a la danza? ¿Vendrás o no? ¿Vendrás o no? ¿Vendrás a unirte a la danza? No tienes ni la menor idea de lo maravilloso que será.
que nos suban y nos tiren las langostas en el mar. Pero el caracol contestó demasiado lejos, y miró de reojo. Dio las gracias amablemente a las pescadillas, pero no se unían a la danza. Vendrás o no, vendrás o no, vendrás a unirte a la danza. Vendrás o no, vendrás a unirte a la danza. ¿Qué importa lejos que vayamos?, replicó amiga la espada. Hay otras orillas, sabes, al otro lado. Cuanto más lejos de Inglaterra, más cerca está de Francia. Entonces no palidezcas, querido caracol, sino que vente y únete a la danza. Vendrás o no, vendrás o no unirte a la danza. Vendrás o no, vendrás o no, vendrás o no unirte a la danza. Gracias, es un baile muy interesante, dijo Alicia, alegrándose de que por fin hubieran terminado. Y me gusta mucho esa canción tan curiosa sobre la pescadilla. Oh, en cuanto a las pescadillas, dijo la falsa tortuga, ellas, tú las has visto, ¿no? Sí, dijo Alicia, las he visto muchas veces en la comida. Repentinamente se contuvo. No sé dónde está dijo la falsa tortuga, pero si las has visto tan a menudo, sabrías sin duda cómo son. Creo que sí, contestó Alicia pensativamente. Tienen la cola en la boca y migas de pan por todos lados. Están equivocadas en cuanto al pan, dijo la falsa tortuga. Las migas se las llevaría el mar, pero tienen la cola en la boca. Y la razón es, y en ese momento la falsa tortuga bosteció, cerró los ojos, cuéntale la razón y todo eso, le dijo el grifo. La razón es, dijo el grifo, para que querían ir a bailar con las langostas. Así que las lanzaron al alta mar y como tenían que caer muy lejos, se metieron la cola completamente en la boca y nunca pudieron sacarla de nuevo. Eso es todo. Gracias, dijo Alicia, es muy interesante. Nunca había sabido tantas cosas sobre las pescadillas. Puedo contarte aún más si quieres, dijo el grifo. ¿Sabes por qué se llaman pescadillas? Nunca he pensado en ello, dijo Alicia. ¿Por qué? Tiene que ver con botas y zapatos. El grifo solemnemente. Alicia está muy intrigada. Con botas y zapatos, repitió perpleja. ¿Con qué están hechos tus zapatos?, dijo el grifo. Quiero decir que hacen que estén tan brillantes. Alicia los miró y reflexionó un poco antes de contestar. Están hechas con betún, creo. Bajo el mar, las botas y los zapatos, continuó el grifo con voz profunda, están atados con pescadillas. Ahora ya lo sabes. ¿Y de qué están hechos?, preguntó Alicia con gran curiosidad. De lenguados y anguilas, dijo desde luego, contestó el grifo bastante impaciente. Cualquier camarón te lo podrían haber dicho. Si yo hubiera sido la pescadilla, dijo Alicia pensando todavía en la canción, le habría dicho a la marsopa, vete por favor, no queremos que tú estés con nosotras. Tenían que llevarla con ellos, dijo la falsa tortuga. Ningún pez inteligente iría a cualquier sitio sin una marsopa. Tenían que llevarla con ellos, dijo la falsa tortuga. Ningún pez inteligente puede ir a cualquier sitio sin una marsopa. De verdad que no, dijo Alicia con gran sorpresa. Desde luego que no, contestó la falsa tortuga. Si un pez viniera a mí y me dijera que se marchara de viaje, le preguntaría, ¿con qué marsopa viajas? ¿Con el delfín? Quiera decir, ¿con qué fin?, dijo Alicia. Quiero decir lo que dijo, contestó la falsa tortuga con un tono ofendido. Y el grifo añadió, vamos, cuéntanos algunas de tus aventuras. Podría contestarles mis aventuras desde esta misma mañana, dijo tímidamente Alicia, porque no tiene sentido hablar de ayer, ya que entonces yo era una persona distinta. Explica todo eso, dijo la falsa tortuga. No, primero, las aventuras, dijo el grifo impaciente. Las explicaciones llevan un tiempo terrible. Así que Alicia empezó a contarle sus aventuras desde el momento en que vio el conejo blanco por primera vez.
Recordemos que en los cuentos, al inicio, aparece el conejo blanco que sería como el amigo importante o podría ser el personaje que Alicia estuvo en búsqueda siempre del conejo, porque fue el conejo que la llevó a ese sitio, en teoría según la narrativa, pero es como el elemento del conejo como un personaje principal dentro de la historia. Al principio estaba un poco nerviosa por tener las dos criaturas tan cerca, una a cada lado, abriendo muchísimo los ojos y la boca, pero conforme avanzaban fue recuperando el valor. Sus oyentes estuvieron perfectamente quietos hasta que llegó la parte donde recitaba "Eres viejo padre Guillermo de la Oruga", y la letra le salió diferente. Y en ese momento la falsa tortuga dio un hondo suspiro y dijo: "Esto es muy curioso, es curiosísimo", dijo el grifo. "Todo le salió distinto", repitió pensativa la falsa tortuga. "Me gustaría que recitaras algo ahora que empieza". Miró el grifo como si pensara que éste tenía algún tipo de autoridad sobre Alicia. "Levántate y recita esto a la voz. Esta es la voz del holgazán", dijo el grifo. "Cuando les gusta a estas criaturas mandar y hacer que uno repita las lecciones", pensó Alicia, "es igual que si estuviera en la escuela". Sin embargo, se levantó y empezó a recitarlo, pero todavía estaba tan sumida en la cuadrilla de la langosta que apenas sabía lo que estaba diciendo y sin duda la letra le salió muy rara. "Esta es la voz de la langosta, yo la vi declarar. Me ha tostado demasiado, yo debo endulzarme, pero como un pato con sus párpados, así hace ella con su nariz. Se ciñe el cinturón y abrocha los botones y vuelve hacia la fuera de los dedos del pie. Cuando la arena está seca, es feliz como una alondra y habla el tiburón con desprecio. Pero cuando la marea sube y los tiburones están alrededor, es tímido y trémulo en el tono de su voz. Es distinto de como yo solía recitar de niño", dijo el grifo. "Bueno, yo no la había oído antes", dijo la falsa tortuga, "pero me parece una tontería sin sentido". Alicia no dijo nada. Se sentó con la cara entre las manos, preguntándose si alguna vez las cosas volverían a ocurrir de la manera normal. "Me gustaría que me lo explicase", dijo la falsa tortuga. "Ella no puede explicártelo", dijo el grifo rápidamente. "Vamos a la siguiente estrofa". "Pero de los dedos del pie", insistió la falsa tortuga. "¿Cómo podía volverlos hacia afuera con la nariz?". "En la primera postura del baile", dijo Alicia, tan confusa por todo lo que ocurría, que solo deseaba cambiar de tema. "Pasemos a la siguiente estrofa", repitió el grifo. "Empieza así: yo pasé por su jardín". Alicia no se atrevió a desobedecer, aunque estaba segura de que todo les habría cambiado, y continuó recitando con voz temblorosa: "Yo pasé por su jardín y observé un ajo, como el búho y la pantera compartían un pastel. La pantera se tomó la corteza, la salsa y la carne, mientras el búho se quedaba con la fuente como parte del trato. Cuando se acabó el pastel, el búho, con un favor, que se le permitió guardar la cuchara, mientras la pantera recibía el cuchillo y el tenedor con un gruñido, y el banquete terminaba". "¿De qué sirve recitar todas estas tonterías?", interrumpió la falsa tortuga, "si no las explicaciones conforme lo dices. Esto es tan diferente a las cosas más confusas que he oído". "Sí, creo que será mejor que lo dejes", dijo el grifo con gran alegría por parte de Alicia. "¿Hacemos otra figura de la cuadrilla de la langosta?", siguió el grifo, "o prefieres que la falsa tortuga te cante la canción?". "Oh, una canción, por favor". "Sí, la falsa tortuga es tan amable", contestó Alicia. Tan impaciente que un poco ofendido, el grifo dijo: "Mm, sobre gustos no hay nada escrito, porque no le cantas sopa de tortuga vieja". La sopa de tortuga vieja. La falsa tortuga respiró profundamente y comenzó a cantar con una voz interrumpida, a veces por los sollozos:
magnífica sopa tan rica y tan verde que esperas en la sopera caliente. ¿Quién no se inclinaría ante el delicado sabor? Sopa de la tarde, magnífica sopa. Sopa de la tarde, magnífica sopa. Magnífica sopa, magnífica sopa. Sopa la tarde, magnífica sopa. Magnífica, quien quiere pescado, gasta cualquier otra cosa. Quien no daría todo lo demás por 2 peniques de magnífica sopa. Magnífica sopa, magnífica sopa. Ese cuento ya lo habíamos leído, porque Sí, recuerdo esa canción. Ah, Bueno, pero termine. Sopa, 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 magnífica sopa. Otra vez el coro gritó el grito y cuando la falsa tortuga acababa de empezar a repetirlo, se oyó a lo lejos un grito y empieza el juicio. Vamos, exclamó el grifo, cogiendo a Alicia de la mano, solió a todo correr sin esperar el final de la canción. ¿Qué juicio es ese? Jadeó Alicia mientras corría, pero el grifo solo contestó, vamos, corriendo aún más deprisa mientras las risas les llevaba cada vez más débiles las melancolías palabras de la falsa tortuga, de la magnífica sopa, sopa de la tarde, magnífica sopa. Entonces, como tú dices, sentí como un déjà vu. sentiste un déjà vu, como, sí, pero es lo que hablaba, pero hay que, bueno, a los que no lo habían leído, pues de eso se trataba, que Alicia había ido en busca de la cuadrilla de la langosta y se encuentra con la falsa tortuga que le cuenta la historia, o bueno, la canción de cómo bailaban, ajá, y también habíamos dicho, yo recuerdo de que Alicia no podía repetir la misma canción, la misma canción, porque cada minuto se cambiaba, exacto. Entonces es por eso que digamos, no, es ahí donde el escritor juega con el tiempo, porque ¿cómo se llama? La falsa tortuga le cuenta una historia, pero como que no retiene la canción, y viene Alicia y hace el cambio, aunque para mí, mi gusto, la canción de Alicia tenía más sentido, aunque para la falsa tortuga no tenía sentido. Entonces es ahí donde juegan con los sentidos de las historias. Entonces, acá nos quedamos de que iba a empezar el juicio. Y en el siguiente capítulo se llama ¿Quién se robó las tartas? Si ustedes se recuerdan, el título es bien impactante porque al comienzo... Me recuerda la escena de cuando la película la reina le encuentra a la rana o al sapo. Ajá. Migajas de tarta. Exacto. Entonces, a eso me recuerda. A eso te iba a decir, de que esto de quién se robó las tartas, primero nos recordamos a la reina roja. ¿Quién era quien le gustaba las tartas de frambuesa? No me acuerdo, era de chocolate de frambuesa. Y bueno, si hemos estado viendo la película, nos recuerda rápidamente esa escena donde están todas las ranas en línea y ella empieza a decir, ¿quién se come mis tartas? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Ajá, entonces a mí me recuerda eso. Entonces vamos a ver cuándo, o sea, si hay una diferencia o una semejanza. Cuando llegaron, el rey y la reina de corazones estaban sentados en su trono, rodeados por una gran multitud, todo tipo de pájaros, bestias y todo el mazo de la baraja. Desde aquí es distinto. ¿Por qué? Porque aparece el rey, aparece la reina, aparece la multitud, aparecen también todos los animales, como dice, pájaros, bestias y todas las barajas. En cambio, en la película solo es la reina. Porque recordemos que la reina había mandado a cortarle la cabeza al rey en la película, pero acá está el rey todavía. La sota estaba ante ellos encadenada y custodiada por un soldado a cada lado. Cerca del rey estaba el conejo blanco con una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. En el mismo centro de la sala había una mesa con una enorme fuente
fuente de tartas encima. Parecían estar tan buenas que a Alicia le entró hambre con solo de verlas. Ojalá acabe el juicio, pensaba, y repartaba los refrescos. Pero esto no parecía demasiado probable, así que empezó a observar lo que había a su alrededor para pasar el tiempo. Alicia nunca había estado antes en un juicio, pero había leído en algo en los libros y estaba encantada al ver que sabía el nombre de casi todo lo que ahí había. Este es el juez, se dijo por la enorme peluca que llevaba. El juez, todo hay que decirlo, era el rey y como llevaba la corona puesta sobre la peluca, no parecía muy cómodo y desde luego no estaba en absoluto favorecido. Y en ese es el estrato del jurado, pensó Alicia, y estas 12 criaturas se vio obligada a decir criaturas, porque habían muchos animales, algunos eran pájaros, supongo que serán los jurados. Uno o dos veces repitió estas palabras, muy orgullosa de saberlas, porque creía, no sin razón, que muy pocas niñas de su edad sabían su significado. Sin embargo, decir hombres del jurado tampoco habría estado mal. Los 12 jurados estaban muy ocupados escribiendo en las pizarras. ¿Qué están haciendo?, susurró Alicia al grifo. Hasta que no empiece el juicio, no tienen que escribir nada. Están escribiendo sus nombres, respondió el grifo en un susurro, por miedo a olvidarlos antes del final del juicio. ¡Qué estupidez!, dijo Alicia en voz alta e indignada, pero inmediatamente se detuvo porque el conejo blanco gritó: ¡Silencio en la sala! El rey se puso los anteojos y miró ansiosamente alrededor para ver quién estaba hablando. Alicia pudo ver, mirando por encima de sus hombros, que los miembros del jurado estaban anotando todo en sus pizarras. ¡Qué estupidez! E incluso no pudo darse cuenta de que uno de ellos, que no sabía cómo se escribía estupidez, ya le tuvo que consultar a su vecino cómo se ponía. Menudo jaleo van a hacer en las pizarras antes de que termine el juicio, pensó Alicia. El pizarrín de uno de los jurados rechinaba. Alicia, que no podía soportar esto, dio la vuelta a la sala y se puso detrás de él, y pronto aprovechó una oportunidad para quitárselo. Lo hizo tan deprisa que el pobre jurado era Bill, la lagartija. Recordemos que Bill ya había salido 2 cuentos antes, que era la que decían que iban en búsqueda de Bill, y al final el cuento no estaba... al final decía que Bill era una lagartija. Entonces este Bill es el que está en jurado. No consiguió averiguar qué había sido de su pizarrín, así que después de buscarlo por todas partes, se vio obligado a escribir con el dedo durante el resto del día, lo cual era muy poco útil porque no dejaba señales en la pizarra. Heraldo, lee la acusación, dijo el rey. Al oír esto, el conejo blanco tomó 3 veces la trompeta, desenrolló el pergamino y leyó lo siguiente: la reina de corazones hizo unas tartas un día de verano. La sota de corazones robó esas tartas, se las llevó muy lejos. Desde aquí es otra de las cosas que no se parecen con la película, porque quien le ha robado la tarta a la reina es una sota. Allá en la película aparece que es una rana. Bueno, no sé si es una rana o un sapo, pero, o sea, son ellos los que le roban la tarta. Pero acá, y otra cosa, allá no se da un juicio. Allá lo que hacen es que se ponen en fila, ella sabe que se ha comido la tarta, la rana, y inmediatamente le dice: córtenle la cabeza, y se lo llevan. En cambio acá hay un juicio y el conejo blanco da la acusación de lo que está pasando. Considerar vuestro veredicto, dijo el rey al jurado. Aún no, interrumpió rápidamente el conejo. Todavía hay muchas cosas que hacer antes de eso. Llamad al primer testigo, dijo el rey, y el conejo blanco tocó 3 veces la trompeta y gritó:
El primer testigo era el sombrerero. Recordemos que el sombrerero también ya había aparecido en cuentos anteriores, que era el que hacía el sombrero. Eh, Entró con una taza de té en una mano y un trozo de pan con mantequilla en la otra. Le ruego que me disculpe, Majestad, empezó por traer esto, pero no había terminado de tomarme el té cuando vinieron a buscarme. Deberías haber terminado, dijo el rey, cuando empezaste. El sombrerero miró la liebre de marzo, que del brazo de Lirón le había seguido hasta la sala. Creo que fue el 14 de marzo, dijo. El 15, dijo la liebre de marzo. El 16, añadió Lirón. Anotad eso, dijo el rey al jurado. Y el jurado se apresuró a anotar las 3 fechas en la pizarra, luego las sumaron y convirtieron la respuesta en chelines y pequines. Quitando su sombrero, dijo el rey al sombrerero. No es mío, dijo el sombrerero. ¿Lo has robado? Exclamó el rey, volviendo al jurado. Inmediatamente tomó nota del hecho. Los guardo para venderlos, añadió el sombrerero como explicación. Ninguno es mío, soy un sombrerero. En ese momento la reina se puso sus anteojos y comenzó a mirar con dureza al sombrerero, que se puso pálido y nervioso. Se puso pálido y nervioso. Prestas tu declaración, dijo el rey, y no te pongas nervioso o te haré ejecutar inmediatamente. Esto no animó en absoluto al testigo, que se movía incesantemente de un lado para otro, mirando muy nervioso a la reina, y en su confusión mordió un enorme trozo de taza de té en lugar del pan de mantequilla. Justo en ese instante, Alicia empezó a sentir una curiosa sensación que la desconcertó mucho hasta que descubrió que se trataba. Estaba empezando a crecer otra vez. Al principio pensó que lo mejor sería levantarse y abandonar la sala, pero tras pensarlo mejor decidió quedarse donde estaba, mientras hubiera espacio suficiente para ella. Me gustaría que no me apretujase tanto, dijo el Lirón, que estaba sentado a su lado. Casi no pudo respirar. No puedo evitarlo, dijo Alicia humildemente. Estoy creciendo. No tienes derecho a crecer aquí, dijo el Lirón. No digas tonterías, dijo Alicia más atrevida. Sabes que tú también estás creciendo. Sí, pero yo crezco a un ritmo razonable, dijo el Lirón. No de esas maneras tan ridículas. Y muy enfadado se levantó y se fue al otro lado de la sala. Durante todo este rato la reina había estado mirando al sombrerero, y justo cuando el Lirón cruzaba la sala le dijo a uno de los ujieres del tribunal: traedme la lista de los cantantes del último concierto. Al oír esto, el desgraciado sombrerero tembló de tal manera que los zapatos se le salieron de los pies. Se me salieron de los pies. Prestad declaración, repitió enfadado el rey. O te haré ejecutar tanto si estás nervioso como sí o no. Soy un pobre hombre, Majestad, empezó el sombrerero con voz temblorosa. Y no había empezado mi té. Hará más o menos una semana, y con las pocas tostadas de pan con mantequilla y con el titilar del té. ¿El titilar de qué?, dijo el rey. Todo empezó con el té, contestó el sombrerero. Desde luego que titilear empieza por té, dijo secamente el rey. ¿Crees que soy un asno?, continuó. Soy un pobre hombre, continuó el sombrerero, y la mayoría de las cosas titilaban después de que solo después de que la liebre de marzo dijo. No, no lo hice, interrumpió inmediatamente la liebre de marzo. Lo hiciste, dijo el sombrerero. Lo niego, dijo la liebre de marzo. Lo niego, dijo el rey. Omitid esto. Entonces ustedes se fijan, lo que está pasando es de que, una de las cosas que está pasando es que recordemos que el tiempo es muy importante dentro de la narrativa de Alicia. Recordemos que en capítulos anteriores, Alicia había llegado donde el sombrerero a tomar té. Entonces se supone, bueno, esto también lo da un poco
la historia de, ¿cómo se llama? Alicia a través del espejo, en donde el tiempo es como recurrente, digamos, y es por eso de que, si ustedes se fijan, el sombrerero estaba tomándose el té y nunca terminaban de tomarse el té, porque el tiempo había jugado, como que lo habían hecho así como un tipo flash, no sé si le llama flashback, o no sé cómo se le llama, pero es como regresa, vuelve, regresa, vuelve, regresa, vuelve. Entonces están en ese periodo. Entonces eso es como el discurso que está diciendo en sí el sombrerero. Luego dice, después prosiguió el sombrerero, corté más pan con mantequilla. Después prosiguió el sombrerero, pero, ¿qué te dijo el lirón?, preguntó un jurado. No me acuerdo, dijo el sombrerero. Debes acordarte, señaló el rey, o te haré ejecutar. El desgraciado sombrerero tiró su taza de té con el pan de mantequilla y se arrodilló. Soy un pobre hombre, majestad, suplico. En ese instante, uno de los consejos de Indias aplaudió, pero inmediatamente los augures del tribunal los sofocaron. Como es una palabra bastante difícil, os explicaré cómo lo hicieron. Tenían una enorme bolsa de lona que se cerraba con cuerdas. Metieron en ellas de cabeza al conejo de Indias y luego se sentaron encima. Me alegro de haber visto cómo se hace esto, pensó Alicia. A menudo, al final de un juicio, he leído que en el periódico hubo algún conato de aplausos que fue inmediatamente sofocado por los ujieres del tribunal, y nunca lo había entendido hasta ahora. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, quien fue el que le aplaudió fue un conejo, en el cual, bueno, el conejo de India quien le aplaudió, e inmediatamente los augures lo que hicieron fue meterlo de cabeza a un saco y lo sofocaron. Entonces, Alicia es como así, como que nosotros hemos escuchado algo y lo leemos en el periódico, pero nunca habían tenido la oportunidad de poder ver cómo era ese procedimiento hasta ese momento que aplaude el conejo de India y lo sofocan los augures del tribunal. Si esto es todo lo que sabes, puedes bajar, continuó el rey. No puedo bajar más, dijo el sombrerero, estoy ya en el suelo. Entonces puedes sentarte, replicó el rey. En ese momento aplaudió otro conejo de Indias, que también fue sofocado. Bueno, se acabaron los conejos de Indias, pensó Alicia, ahora continuamos más a gusto. Me gustaría acabar con mi té, dijo el sombrerero, mirando incesamente a la reina, que estaba leyendo la lista de cantantes. Puedes irte, dijo el rey, y el sombrerero se apresuró a dejar la sala sin esperar ni siquiera ponerse los zapatos. Y justo al salir que le corten la cabeza, añadió la reina a uno de los augieres. Pero antes de que el augiere llegase a la puerta, el sombrerero ya se había perdido de vista. Llamad al siguiente testigo, dijo el rey. El siguiente testigo era la cocinera de la duquesa. Llevaba en la mano la caja de la pimienta y Alicia pudo adivinar de quién se trataba antes de que entrase, por la forma en que la gente de la puerta empezó a estornudar a la vez. Presta atención, dijo el rey, no dijo la cocinera. El rey miró inquieto al conejo blanco, que dijo en voz baja: ¿Su Majestad debe interrogar a este testigo? Bueno, si debo hacerlo, lo haré, dijo con aire melancólico el rey, y después de cruzar de brazos y de fruncir el ceño a la cocinera hasta que casi no se le vieron los ojos, dijo con voz grave: ¿De qué están hechas las tartas? Principalmente de pimienta, dijo la cocinera. De melaza, dijo un voz soñolienta detrás de ella. Coged a ese lirón, chilló la reina, decapitad a ese lirón, echadlo a la sala, sofocadlo, pellizcadlo, cortadle los bigotes. Durante algunos minutos, mientras se llevaban al lirón, se produjo una gran confusión en la sala. Cuando todo estuvo en orden de nuevo, la cocinera había desaparecido.
No importa, dijo el rey con gran alivio. Llamad al siguiente testigo, añadió en voz baja la reina. Realmente, querida, deberías interrogarle tú. Esto me da dolor de cabeza. Alicia observó al conejo blanco mientras buscaba en la lista con gran curiosidad para ver quién era el siguiente testigo, porque aún no tenían muchas pruebas. Se dijo, imaginad su sorpresa cuando el conejo blanco, con una vocecilla muy chillona, leyó en voz alta el nombre ¿de quién? De Alicia. Alicia estaba en la lista. Entonces, totalmente no, o sea, yo podría decir que no se compara. Totalmente divorciada. Ajá, está totalmente divorciada de la historia con la adaptación de la película. Porque la película solo agarró el hecho de la torta. Ajá, el hecho del robo de la torta, bueno, sí, de la tarta, y el hecho de la decapitación. No, bueno, no hay un rey, sabemos que no está un rey, también no hay un juicio. Ese juicio, digamos, no está la liebre, no está el lirón no aparece dentro de la película. Entonces todos esos personajes no se encuentran dentro de la película, pero sí están presentes en la narrativa y es totalmente, sus atmósferas son distintas. Entonces, no se parecen. Y para finalizar ya en sí, en la historia de Alicia, Alicia termina con la declaración de Alicia. Sí, termina con la declaración de Alicia. Y dice, aquí, exclamó Alicia, con que la emoción del momento había olvidado lo grande que se había hecho en unos minutos y se levantó tan deprisa con que el borde de la falda volcó el estrado del jurado, empujando a sus miembros sobre las cabezas de la multitud que abajo. Al verlos esparcidos por allí, Alicia recordó la pecera de peces dorados que accidentalmente había volcado la semana anterior. Oh, lo siento, exclamó consternada y se puso a recogerlo tan deprisa como pudo, porque aún tenía en la cabeza el accidente de los peces dorados y tenía la impresión de que, si no los recogía inmediatamente y los ponía otra vez en el estrado, ellos morirían. El juicio no pudo seguir, dijo el rey con voz muy grave, hasta que todos los miembros del jurado no vuelvan a estar debidamente en sus sitios. Todos, repitió con estar debidamente en sus sitios, mucho énfasis mirando durante Alicia mientras lo decía. Alicia miró al estrado y vio que con las premisas había puesto a la lagartija cabeza abajo a la pobre al no poder colocarla. Movía la cola nerviosamente de un lado a otro. Enseguida la sacó y de ahí le dio la vuelta. No es que esto significara mucho, se dijo, porque creo que el juicio tiene la misma utilidad en una posición que la otra. Tan pronto como los miembros del jurado se hubieran recuperado un poco de la caída y recobraron sus pizarras y pizarrines, se pusieron muy diligentes a escribir la historia. Del accidente, todos excepto la lagartija, que parecía demasiado trastornada para hacer algo que no fuese sentarse con la boca abierta mirando el techo de la sala. Es ahí donde también me parece confuso, bueno, me parece un poquito confuso a mí, porque si ustedes se recuerdan, Alicia había tomado, bueno, se había comido un poco, bueno, no sé si era, hacía un poco como de mantequilla que era para crecer. Entonces, Cómeme. Ajá, el cómeme, es cierto. Entonces, y había quedado como una estatura algo alta, pero dice que siguió creciendo, entonces, o sea, tuvo más reacción con más tiempo para que ella creciera y lo que hace es que como por ser tan grande bota el estrado a los pececillos y a la lagartija que eran los jueces. Y luego dice, ¿qué sabes sobre este asunto? Dijo el rey a Alicia.
Nada, dijo Alicia. Nada en absoluto, insistió el rey. Nada en absoluto, dijo Alicia. Esto es muy importante, dijo el rey, volviéndose al jurado. Estaban comenzando a escribir esto en sus pizarrín cuando el conejo blanco les interrumpió. No es importante, quiere decir su majestad. Por supuesto, dijo con gran respeto, pero frunciéndole el ceño y haciéndole muecas mientras hablaba. Claro, no es importante, eso quiero decir, dijo apresuradamente el rey. Y para sí mismo continuó diciendo en voz baja, importante, no importante, no importante, no importante, como si tratase de averiguar qué palabras sonaban mejor. Algunos miembros del jurado anotaron importante, otros no importante. Como estaban bastante cerca de sus pizarras, Alicia pudo ver sus anotaciones, pero no tenía ninguna importancia, pensó. En ese momento el rey, que había estado durante un rato muy ocupado escribiendo en su cuaderno, gritó, ¡silencio! Y leyó en voz alta. Artículo 40, artículo 42. Todas las personas que Todas las personas que midan más de una milla deberán abandonar la sala. Todo el mundo miró a Alicia. Y yo no mido más de una milla, dijo. Desde luego que sí, dijo el rey. Casi 2 millas, añadió la reina. Bien, me iré. No me iré bajo ningún concepto, dijo Alicia. Además, este artículo no es válido. Se lo acababan de inventar. Me recuerda a cierta persona. ¿Por qué? Que se inventan leyes que les conviene. Ah, es el artículo más antiguo del código, dijo el rey. Entonces debería ser el primero, dijo Alicia. El rey se puso pálido y cerró rápidamente el cuaderno, así como... Decid vuestro veredicto, dijo el jurado en voz baja y temblorosa. Por favor, aún hay más declaraciones, majestad, dijo el conejo blanco levantándose de un salto. Acaba de encontrarse este papel. ¿Qué contiene? Dijo la reina. Todavía no lo he abierto, dijo el conejo blanco, pero parece que es una carta que el prisionero escribió a alguien. Debe ser, dijo el rey, a no ser que se lo escribiese a nadie, lo cual sabes que no es muy corriente. ¿A quién va dirigida? Dijo el miembro del jurado. No tiene dirección ninguna, dijo el conejo blanco. De hecho, no tiene nada escrito por fuera. Mientras hablaba, desdobló el papel y añadió, no es una carta, son unos versos. ¿Están escritos a mano por el prisionero? Preguntó los miembros del jurado. No, dijo el conejo blanco, y esto es lo más raro de todo este asunto. El jurado entero parecía extraño. Debe haber imitado la letra de otra persona, dijo el rey, mientras el jurado volvía a animarse. Por favor, majestad, dijo la sota, yo no lo escribí y no puedo probar que yo lo hiciese, no está firmado. Si no lo firmaste, dijo el rey, el asunto es todavía más grave. Tu intención debía ser mala. Si no, lo habría firmado como cualquier persona honesta. Al decir esto, hubo un aplauso unánime en la primera cosa realmente inteligente que había dicho el rey ese día. Eso demuestra su culpa, dijo la reina. Eso demuestra nada, dijo Alicia. Ni siquiera saben de qué tratan esos versos. Entonces, ustedes se fijan, o sea, encuentran un papel, o sea, para el veredicto en sí, dice de que el rey había dicho una cosa, o sea, más coherente, y que había dicho de que si la sota hubiera firmado, o sea, como no había firmado el papelito, y si lo hubiera firmado es una cosa más terrible para en sí el juicio. Pero también me parece muy curioso de que Alicia sea como el personaje de la razón en ese momento de un juicio, porque a la hora de un juicio, si nosotros lo vemos ya en la actualidad, o sea, necesitas pruebas para tener un juicio o para tener un juicio justo.
Y en ese momento, o sea, solo es por, sí, no, es como un razonamiento de decir, y eso pasa, puede ser que pase a menudo. Es posible. Es posible, exacto. Léalo, dijo el rey. El conejo blanco se puso los anteojos. ¿Por dónde empiezo, majestad? Preguntó. Empiece por el principio, dijo gravemente el rey. Lógico. Y sigue hasta el final. Entonces, para. Estos eran los versos que leyó el conejo blanco. Me dijeron que tú habías sido de ella y que me habías mencionado a él. Ella dijo que yo era una persona buena, pero dijo que no sabía nadar. Él les contó que yo no había ido. ¿Sabes que así fue? Si ella hubiese insistido en este asunto, ¿qué habría sido de ti? Le di uno a ella, le dieron dos a él. Tú no dices tres o más. Todos te fueron devueltos por él, aunque antes fueron míos. Si ella o yo por casualidad estuviésemos implicados en este asunto, es importante que hemos oído, dijo el rey, refiriéndose a las manos. Así que ahora dejamos que los miembros, ¿no? Sí, algunos de ellos, capaz de explicarlo, dijo Alicia, que en los últimos minutos había crecido tanto que no sentía ningún miedo de interrumpirle. Le daré 6 peniques. Creo que no hay más ni una pizca de significado en esos versos. Todo el jurado escribió en la pizarra. Ella no cree que haya una pizca de significado en esos versos. Pero ninguno de ellos se atrevió a explicárselo. Si no tienen significado, dijo el rey, nos ahorraremos muchos problemas porque no es necesario buscarlos. Y a pesar de todo eso, no sé, siguió desplegando el papel sobre su rodilla y observando los versos con un ojo cerrado. Me parece que después de todo veo ciertos significados en ellos. Dijo que yo no sabía nadar. Tú no sabes nadar, ¿verdad? Con la cabeza. La sota asintió tristemente con la cabeza. ¿Tengo aspecto de nadar? Dijo realmente no lo tenía, pues estaba hecha completamente de cartulina. Hasta ahora de acuerdo, dijo el rey, y siguió musicando los versos por sí mismo. Sabemos que así fue. Desde luego eso es jurado. Le di una de ellas, le dije, le dieron dos a él. Esto debe ser lo que hizo con las tartas. Claro, pero continúa, todos te fueron devueltos por él, dijo Alicia. Desde luego, ahí están, dijo el rey triunfante señalando las tartas que estaban sobre la mesa. O sea, que al final no la robaron. Ajá. No hay nada más evidente que eso. Luego, otra vez, antes de que ella tuviese aquel arrebato, tú nunca has tenido un arrebato, ¿verdad, querida? Preguntó la reina. Jamás, dijo la reina furiosa, arrojándose un tintero a la lagartija mientras hablaba. El pobrecito, ay sí, el pobrecito bien dejado de escribir en la pizarra, con el dedo al ver que no dejaba marcada alguna, pero ahora se afanaba a empezar de nuevo utilizando la tinta que resbalaba por su cara hasta que esto se le acabó. Entonces, estas palabras no se refieren a ti, dijo el rey, mirando alrededor de la sala con una sonrisa. Hubo un silencio mortal. Es un juego de palabras, añadió el rey ofendido, y todos rieron. Dejemos que el jurado piense su veredicto, dijo el rey, por 20ª vez en ese día. No, 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 dijo la reina, primero la sentencia, luego el veredicto. ¡Qué tontería!, dijo Alicia en voz alta. ¿A quién se le ocurre decir sentencia primero y cierra la boca?, dijo Alicia, volviendo roja. No lo haré, dijo Alicia. Que le corten la cabeza, chilló la reina tan fuerte como pudo, pero nadie se movió. ¿A quién le importáis?, dijo Alicia, que en ese momento ya había recuperado su tamaño normal. Solo sois una baraja de cartas. Al decir esto, toda la baraja voló por el aire y cayó sobre Alicia. Ella dio un grito, mitad por miedo y mitad por enfado, y trató de rechazarles de nuevo y se encontró a la orilla del río con la cabeza apoyada en el resgo de su hermano.
quien, quien amablemente le estaba quitando algunas hojas secas que le había caído de la cara de los árboles. Alicia, cariño, despierta, dijo su hermana. ¿Y cuánto tiempo has dormido? ¡Ay, no! No. Era un sueño. Eso, ya le voy a contar, le voy a contar algo. Una de las técnicas que es bastante interesante y que, bueno, recordemos que fue escrito años, siglos pasados, pero era de que muchos escritores hacían uso de los sueños, hacían uso de recuerdos, hacían uso de elementos de, digamos, surrealistas, podríamos decirlo, en el cual vienen de una historia tan bonita y a la hora de un solo sopapo, de cortar o de dar el fin, porque yo les voy a decir algo, y eso es para todos y para todos los animales. Cuando uno crea la historia, uno dice, este va a ser el inicio, este va a ser el desarrollo, este va a ser el final, pero siempre, ya sea cuento, novela, poesía, ensayo, al finalizar, si uno no ha planificado, si uno no sabe exactamente cómo va a finalizar, siempre los finales van a ser un poco así como forzados, simple, o uno va a tener esa decepción de, o sea, al final era un sueño. Tipo novela. Pero, que ya terminó el cuento. No, espérense. Me asusté que solo las hojas en la cara y no, pero es que yo me quedé así impactado porque cuando dice, y Alicia, cariño, despierta, dijo su hermana, ¿cuánto tiempo has dormido? Desde ahí ya sabemos que es cierto. Bueno, he tenido un sueño tan curioso, dijo Alicia, y le contó a su hermana todo lo que pudo recordar, todas estas extrañas aventuras que había tenido. Pero si usted, otra cosa que me parece interesante, esto, dice, y le contó a su hermana todo lo que pudo recordar, todas esas extrañas aventuras que había tenido y con vosotros acabéis de leer. Quiere decir de que nosotros nos convertimos en la hermana. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer es como que Alicia nos estuviera contando a nosotros. Y entonces, yo puedo analizar eso, pero no sé ustedes cómo lo ven. Que cuando dice eso de que le contó todo a su hermana y era así como que recordar, yo me pongo, como decir, Alicia nos contó, toda la historia que leímos, Alicia nos contó a nosotros en ese momento. O lo dejó, porque no dice y lo escribió, no dice sino que lo contó. Entonces quiere decir que nosotros nos volvemos como personajes de los magos. Pero es mi criterio, porque cada quien puede tener su criterio. Pero es un análisis que yo puedo hacer. Y todo lo que acabáis de leer. Cuando terminó, su hermana le dio un beso y dijo, realmente ha sido un sueño curioso, pero ahora corre a tomar el té, se está haciendo tarde. Y Alicia se levantó, echó a correr y mientras pensaba en lo maravilloso que había sido su sueño, pero su hermana permaneció sentada donde ella le había dejado, con la cabeza apoyada en una mano, contemplando la puesta del sol y pensando en la pequeña Alicia, que también empezó a soñar. De manera, y esta fue su sueño. Primero soñó con la pequeña Alicia, una vez más por sus manitas estaban agarrando sus rodillas y sus ojos ansiosos y brillantes miraban los suyos. Pudo oír el tono de su voz perfectamente y al ver el raro movimiento que hacía con la cabeza para echarse hacia atrás, el remolino del pelo que siempre se le metía en los ojos, y mientras ella escuchaba o parecía escuchar, todo el lugar a su alrededor revivió con la extrañeza criatura del sueño de su hermanito. La larga hierba de sus pies susurraba mientras el conejo blanco corría por ahí. El ratón asustado cruzó chapoteando el estanque vecino. Pudo oír el repiqueteo de las tazas de té, mientras la liebre de marzo y sus amigos compartían su interminable merienda y la voz chillona de la reina, que ordenaba ejecutar a sus desgracias de sus desgraciados invitados. Una vez más,
El bebé cerdito estornudaba en la rodilla de la duquesa, mientras la fuente, los platos, estallaban a su alrededor, una vez más el granizado del grifo, el chirrido del dedo de la lagartija en la pizarra y el ahogo de los conejos de indias al ser sofocados llenaban el aire y mezclaban con los sollozos de las desdichadas falsa tortuga. Así, sentada con los ojos cerrados, casi se creía en el país de las maravillas, aunque sabía que al abrirlos otra vez, todo cambiaría y volvería a la aburrida realidad. La hierba solo susurraría por la acción del viento y el estanque solo se movería por el andar de los juncos. El repiqueteo de las tazas de té se transformaría en el tintineo de las campanillas de las ovejas y el chillido de la reina en la voz del pastor. El estornudo del bebé, el granizado del grifo y todos los demás ruidos extraños se transformarían, lo sabía, en el confuso clamor que promovía el corral de una atareada granja, mientras el distingue mugido del ganado sustituiría los fuertes sollozos de la falsa tortuga. Por último, me imagino cómo sería su mismísima hermanita en el futuro cuando fuese una mujer mayor y cómo conservaría otra vez de sus sueños adultos el simple y afectuoso corazón de su infancia, y cómo reuniría a su alrededor a otro niño y haría que sus ojos brillase con sus cuentos curiosos, quizás incluso en este antiguo sueño del País de las Maravillas, y cómo se sentiría al escuchar la tristeza más simple de los niños, y cómo completaría el compartir con ellos sus alegrías y recordando sus propias infancias y los felices del día del verano. O sea que al final, Alicia desaparece y ella se queda con todo el cuento y desaparece. Espérense, aquí es otro de los elementos muy curiosos que siento que el escritor lo hizo muy bien y que no, o sea, nunca lo había leído y que me parece muy curioso que, si digamos, para las personas que dicen, ¿cuál es el resumen de Alicia? Lo pueden buscar en la última página del cuento de Alicia. ¿Por qué? Porque el escritor ya nos convirtió en el personaje que es la hermana, en donde dice... La hermana vio todo a través de los sonidos y hechos que sucedían en el entorno donde ella estaba con solucionado. Sí, y a eso es lo que voy, porque dice, Alicia le contó a su hermana el sueño que había tenido. Y luego dice que es lo que ustedes lectores acaban de leer. ¿Vale? Entonces, digamos, yo lo veo así como yo me convierto en un personaje dentro de la historia. Soy la hermana que escucha la historia. Y al final, cuando Alicia se despierta y le dice que se vaya a tomar el té, dice que la hermana se queda en el mismo lugar donde está Alicia, recordando todas las historias que Alicia le acaba de contar. Y razonando los sonidos y los hechos. Entonces quiere decir que, digamos, que hace como un resumen de todo lo que sucedió en la historia, pero que en el entorno donde está, por ejemplo, los cerdos, el té, las campanillas, el viento, las hojas. Todo tiene una explicación lógica. Todo tiene una explicación lógica o sea, esa explicación de pequeñas cosas que están dentro de lo real se ha convertido en algo magnífico dentro de la historia. Y eso es bastante, para mí, curioso y bastante innovador, en el sentido de que a veces nos pasa, o sea, que nosotros a veces estamos dentro de un lugar o estamos y nosotros imaginamos, escuchamos y nuestra mente, o sea, tiene la imaginación de transformar esas cosas en historias bonitas. Y al final es como un resumen de decir, le voy a contar, o sea, es como la hermana, o sea, nosotros podemos razonar y como ya hemos leído toda la historia de la Alicia en el País de las Maravillas, hace un resumen así, de decir, esta es la historia. Se vuelve a comprobar de que en este caso el cuento escrito contra las películas realizadas o las películas realizadas no son iguales. No,
son diferentes y muchas veces dicen, yo prefiero leer el libro y no, o yo prefiero ver la película. Pero el consejo personal en esta experiencia es mejor ver la película y leer el libro, porque nunca van a ser iguales. Sí, y eso es lo, yo siento que con eso pues, también podríamos concluir. Este día concluimos con Alicia en el País de las Maravillas. O sea, Lewis Carroll también tiene Matilda, tiene Fantasmagoria y otros poemas, tienen cuentos enredados, tienen un montón de cuentos. Entonces yo lo que podría decir en sí de Alicia es eso, eh, de que en sí o sea, los cuentos tienen muchas historias, tienen eh, contenido que tal vez para nosotros es nuevo, o tal vez no lo vemos así como algo muy real. O podemos decir, ah, sí, vamos a ver la película y ya estuvo, O la se acabó la historia. de Ajá, exacto. Entonces, pero no, o sea. yo vi Walt Disney, vi la película y hoy he escuchado el libro de todas estas experiencias de lectura. Y no sé con cuál versión me quedo. Entonces ahí sería la pregunta es, ¿qué versión prefieres? Sí, y es un gran dilema porque, digamos, por ejemplo, si nos gusta lo visual, nos quedamos con caricatura, con película, etc. Si nos gusta buscar más información, nos gusta más información, conocer lo oficial, la historia real, oficial. Por lo menos la original. O la original, exacto. La intención es. Ajá. Aquí están los libros en los que nosotros podemos leerlo y podemos analizar, sacar conclusiones. También nos aporta mucho conocimiento cultural de esta persona y también nos da un resumen de la época. La visión del mundo. La visión del mundo que tenía el escritor, etc. Entonces, yo le recomiendo el libro. Pero si solamente se quieren entretener, ver lo visual y quieren más o menos conocer un poco de la historia, porque al final es como un resumen de la historia de Alicia, también pueden ver la película o la caricatura, y es ahí donde dicen eso del libre albedrío. O sea, uno tiene la decisión de ver o ir comparar o ignorar. ¿verdad? Y esa es otra cosa, de que ahora con las plataformas de YouTube, digamos, que no quiero leer, uno pone Alicia en el País de las Maravillas y ahora hay audio, ¿no? O también en la venta de libros de segunda mano, si en dado caso ustedes también lo quisieran ver, encontrarlos allí en esas ventas de segunda mano, que también se encuentra mucho el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces solo nos quedarían ya Drácula. Sí, solo nos queda Drácula, Charlie la fábrica de chocolates, y La ladrona de libros y Destellos de Luz. A ver qué leemos para sustituir a Alicia. Sí, porque otro libro que también ya está a punto de terminar es la Charlie y la fábrica de chocolates. Y en el club de lectura, Libros en Movimiento, tenemos que seguir moviendo los libros, exacto. Y es ahí donde sugerencias de ustedes, si tienen algún libro en específico que quisieran leer, o bueno, cuentos. Sería interesante, ¿saben? Que se me ocurre. Yo quisiera escuchar las versiones originales de los cuentos de los hermanos Grimm. Sí, eso. Porque los hermanos Grimm igual, y Hollywood han creado una versión de cuentos que no son los originales. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar esos cuentos y vamos a analizarlo. Así que va a ser nuestro objetivo, nuestro próximo proyecto, buscar los cuentos de los hermanos Grimm, porque son como 2, 3, 4, 5 páginas cada cuento, pero que han llevado Disney, lo ha llevado a plataformas digitales, lo han llevado se han escrito y todo. Y hay ediciones escritas que no reflejan la versión original. Exacto. Muchas veces los héroes no son los héroes. Y los villanos no son los villanos. Entonces es ahí donde podemos buscar eso y podría ser un proyecto
que lo vamos a leer de aquí dentro de, no sé, pero vamos a buscar este libro. Así que, amigos y amigas, gracias por haber estado y estado en Libre en Movimiento, haber compartido con nosotros Alicia en el País de las Maravillas. Espero que les haya gustado. Dejen un comentario en la caja de comentarios y también síganos en nuestras diferentes plataformas: en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y también en WhatsApp al número 7351-8586, en el cual me pueden escribir, me pueden llamar, me pueden dar sus comentarios y también estén pendientes de los videos que cada semana estamos subiendo contenido nuevo al canal, en el cual están muy divertidos porque hemos conocido muchos lugares de El Salvador y van a estar próximos a subir. Así que eso es todo. Denle like, compartan y también suscríbanse los que no están suscritos y así vamos a ir creciendo en mi canal de YouTube. Así que gracias por haber estado en Libre en Movimiento y así que nos vemos a la próxima.